Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Agradecemos a Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí con ustedes nuevamente, compartiendo la clase de Efesios. En este día, si Dios permite, en los siguientes minutos estaremos concluyendo el capítulo número 1 de Efesios. Espero que se pueda cumplir el propósito de este estudio, que es aprender y crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Y pues bueno, vamos a dar inicio continuando con la clase de Efesios. Estaremos retomando en esta ocasión del versículo número 19 en adelante hasta finalizar este capítulo. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe la carta de los Efesios, la carta que estamos estudiando, tiene un propósito muy importante de exaltar el poder que tiene Dios. Recuerden que Pablo está escribiendo desde la cárcel y esta carta pues va dirigida para hermanos que el apóstol Pablo había visitado, y pues había las situaciones que había en aquel lugar, en la región de Éfeso. Y el versículo anterior que habíamos estudiado, del 15 al 18, la semana pasada, hablábamos acerca de que Pablo en esta ocasión está hablando acerca de que Dios ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y nos ha llamado a través del Evangelio para que podamos nosotros conocer las riquezas de su gloria y la herencia que tiene para nosotros. En este versículo número 19, Pablo está hablando con un lenguaje muy rebuscado, con unas palabras muy rimbombantes, podemos decir. Recuerden la preparación que tiene el apóstol Pablo. Es alguien muy letrado, es alguien preparado, es alguien con una ciudadanía romana para poder viajar, domina los diferentes idiomas de las regiones de Roma. Y pues bueno, Pablo tiene el propósito de comunicarle a los hermanos en Éfeso que todo lo que Dios ha obrado en ellos es con un poder que no tiene comparación, y precisamente lo vemos aquí en este verso 19. Y cuál la grande y cuál la supereminente grandeza. Fíjense cómo se expresa aquí el apóstol Pablo. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, hace la aclaración, según la operación del poder de su fuerza. Y aquí tengo subrayadas algunas palabras que, si usted puede tomar nota o subrayarlas o marcarlas, va a ser de gran ayuda para usted. Supereminente grandeza, la palabra en griego uperbalón megetos de Dios, habla de la supereminente grandeza que tiene Dios. Ello implica, hermanos, un lanzar más allá. Estamos hablando de super, ese prefijo uper que se utiliza aquí, y habla la excelencia, una clase superior de grandeza que está más allá de la medida normal que la gente está acostumbrada a hablar de la grandeza de Dios. Más grandeza y poder de los que se necesitan. Es decir, hermanos, en unas palabras simples, unas palabras sencillas, que el poder de Dios no tiene límites. ¿Y cuál es el poder de Dios que no tiene límites para con nosotros los que creemos? Fíjense, hermanos, si hay algo que quiere el apóstol Pablo recalcar en este capítulo número 1, son esas bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Ya el apóstol Pablo lo empezó a hablar desde el verso 3 de las bendiciones espirituales, y Pablo continúa que todo eso que se nos ha revelado a nosotros, esa sabiduría de Dios, ese poder que Dios tiene, ha sido, hermanos, a través del Evangelio. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo, para con nosotros. ¿Quiénes? Los que creemos en Dios, los que creemos en su palabra, los que hemos obedecido, los que ya estamos incluidos ahora en el cuerpo de Cristo. Y aquí va a lanzar el apóstol Pablo las siguientes palabras que están subrayadas: poder, operación, poder y fuerza. Esas palabras, hermanos, tienen un gran significado. Las 4 palabras de poder que se usan aquí son dunamis, para la palabra que significa capacidad natural, o poder inherente, que es un poder que solamente Dios tiene. La palabra energía, que se traduce aquí como operación, y que significa energía, poder en acción. Y la palabra ischus, que se traduce como poder, son diferentes ahí.
Una indica denotación de la fuerza física y la otra es kratos, es un verbo traducido como fuerza que significa poder en acción. Fíjense, hermanos, si hay alguien que tiene poder, es nuestro Dios. Y enseguida el apóstol Pablo nos va a decir cuál es el poder que Dios tiene. No solamente el poder de crear, no solamente el poder controlar, no solamente poder sobre toda la naturaleza, sino un poder, hermanos, que va más allá de todo eso. Y el apóstol Pablo en el siguiente versículo, en el verso número 20, dice que todo ese poder, toda esa fuerza, toda esa energía que Dios tiene, que va más allá de cualquier fuerza, de cualquier poder humano o un poder que se pueda encontrar aquí en la tierra, ese poder operó en Cristo. ¿De qué manera? Resucitándolo de los muertos. Y es un poder que va más allá de cualquier cosa, que le dio un poder a Cristo sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Cuando hablamos, hermanos, de ese poder tan grande que Dios tiene, hablamos del poder para poder resucitar, que es el poder que tenía Cristo allá por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando se menciona que Cristo habla a la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Todo el mundo decía que era imposible. La misma hermana de Lázaro decía: Señor, ya es de 4 días, ya su cuerpo ya se está descomponiendo, ya no hagas nada. El poder que Cristo tenía, hablando ahí mismo en el Evangelio de Juan, diciendo: yo soy la resurrección, yo tengo todo ese poder para poder levantar a Lázaro. Y ese mismo poder que Cristo tiene es el poder que tiene Dios para poder resucitarlo de los muertos. Pablo lo explica de una manera diferente ahí en Filipenses 3, en el verso número 10. Dice: y a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo está reconociendo que quiere ser semejante a Cristo, y de conocer a Cristo, y está dispuesto a entregar su vida hasta la muerte, para poder también participar del poder de la resurrección de Cristo. Que, hermanos, eso es lo que se está ofreciendo para nosotros. Cuando Pablo quiere que los hermanos en Éfeso sean participantes del poder de Dios a través de resucitar, es algo, hermanos, que a sus oídos no tiene una lógica, pero que en su mente Pablo los está bombardeando con esas palabras, y que ellos tienen que entender que ese poder no solamente resucitó a Cristo, sino que lo levantó, lo exaltó y lo puso en un lugar especial, dice aquí, sentándole a la diestra en los lugares celestiales. He mencionado en algunas otras clases la diestra, lo que significa poder, la diestra significa aprobación, la diestra significa bendición. Y ese poder que Dios tiene, que exaltó a Cristo resucitándolo de los muertos y llevándolo hasta la diestra del Padre en los lugares celestiales, Pablo vuelve a usar aquí esta palabra, lugares celestiales. Ya la vimos nosotros en el 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que según nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales, en Cristo, dice Pablo. La encontramos en el 1:20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjense qué importante es poder relacionar todo esto, porque Pablo dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero también nos dice que Cristo en este momento está a la diestra del Padre. Entonces la diestra del Padre también es un lugar celestial para nosotros si estamos en Cristo. Si somos participantes de ese poder cuando nos resucite de los muertos. Pero también Pablo va a usar esta misma palabra en el capítulo 2, en el verso 6 de la misma carta de Efesios. Y juntamente con él nos resucitó. Pablo, afirmando lo que dice ahora en el verso 20, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, dice: y juntamente con él nos resucitó. Ahora ese poder va a obrar también en nosotros. Dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y fíjense lo importante de relacionar todo, porque dice el verso 20, el verso que tenemos en cuestión: resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Hermanos, los lugares celestiales
Nosotros tenemos una muy poca idea de lo que significa esos lugares celestiales. Los lugares celestiales, hermanos, es donde está Cristo, es donde se obedece su palabra, es donde estamos todos nosotros como seguidores de Él. Los lugares celestiales pueden ser aquí en la tierra, en la iglesia, pero también ese lugar celestial es a la diestra del Padre, en las alturas. Entonces, hermanos, cuando hablamos, hermanos, de esos lugares celestiales, tenemos nosotros que entender todo lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de la herencia que tiene para nosotros. Y esa misma palabra Pablo la va a usar ahora en el capítulo 3, en el verso 10, que en su momento estaremos estudiando un poco más a detalle, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los lugares celestiales, a los principados y potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios ahora va a ser dada a conocer. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese poder que operó en Cristo. Dios tiene ese poder, hermanos, de resucitar de los muertos a Cristo y a nosotros también. Entonces nosotros vamos a ser participantes del poder de Dios y vamos a gozar de las bendiciones espirituales en Cristo, en los lugares celestes. Que vemos, el apóstol Pablo es bastante generoso al hablarnos de esos lugares celestiales aquí en Efesios. ¿Por qué? Porque Pablo quiere llegar hasta nuestra mente, diciéndonos y enseñándonos que nosotros podemos llegar a ser participantes de ese lugar que tiene Cristo a la diestra del Padre, en las alturas, en la majestad. Porque ese es el poder que Dios tiene. Ahora, hermanos, depende de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, dejar que el poder de Dios sobre nosotros. Si no, va a obrar de una manera milagrosa. Dios tiene el poder para hacer eso, sí, pero Dios va a obrar en nosotros a través de la obediencia a su palabra, a través de guardar sus mandamientos, a través de amar a Cristo, a través de ser verdaderamente sus discípulos. Y los hermanos en Éfeso tenían ese gran conflicto, porque recuerden que allá en Éfeso se encontraba el templo de la diosa Diana, y muchos de los hermanos que estaban ahí tenían la costumbre de regresar a ese lugar. Entonces Pablo les dice, no, olvídense de eso. Olviden sus costumbres, sus tradiciones como paganos, como mundanos. Ahora nosotros estamos para estar en un lugar mejor y tenemos toda la bendición espiritual de parte de Dios. Pero Pablo no queda ahí. Nos dice que ese poder, el cual resucitó a Cristo, operó en Cristo y lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, lo puso, fíjense lo que dice el verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Qué importante debe ser Cristo en nuestra vida, hermanos. Qué importante debe ser Cristo en nuestra vida, sí. Cristo debe ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra mente. Porque estamos hablando, hermanos, de que el poder de Dios resucitó a Cristo. El poder de Dios le dio un lugar especial a la diestra del Padre. El poder de Dios, hermanos, puso a Cristo sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo poder y sobre todo señorío. El apóstol Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 2, en el verso 10, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo, hermanos, ahora tiene poder sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo poder y sobre todo señorío. Y dice Pablo, no solo que se nombra, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo, hermanos, tiene autoridad, poder y señorío sobre todas las cosas. Cristo tenía ese poder, hermanos, que viene de parte de Dios, siendo Dios mismo. Pablo lo explicó en Colosenses, la imagen del Dios invisible. Con todo el poder en él habita corporalmente todo el poder de la deidad. Cristo, hermanos, tiene todo el poder. Cristo tiene toda la autoridad. Y como bien menciona Pablo aquí, le dio un nombre sobre todo nombre que se nombra, hermanos, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Por eso, hermanos, cuando hablan de poder, hablamos del poder de Dios, del poder que tiene Cristo, que resucitaba a los muertos, que los demonios se le sujetaban,
que podía calmar la tempestad, la naturaleza le obedecía. Ese es el poder de Dios, hermanos, reflejado en Cristo. Y pues bueno, el nombre de Cristo, hermanos, no solamente se va a nombrar en este siglo, sino también en el venidero. Por eso Lucas lo menciona ya en Hechos, en el capítulo 4, en el verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y no está aquí, hermanos, pero quiero que busquen en sus Biblias, allá en Filipenses capítulo número 2, Filipenses 2, cuando habla acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. Todo este capítulo hermoso donde nos habla, hermanos, de todo lo que hizo Cristo, del verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y nos habla, hermanos, de todo el sacrificio que hace Cristo, teniendo todo el poder, toda la autoridad, todo el señorío sobre todas las cosas. Y dice aquí el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué importante es, hermanos, saber el poder, la autoridad, el dominio que tiene Cristo, no solo en la creación, sino también en nuestras vidas, hermanos. Y ese es el mensaje, hermanos, que debe de hacer eco en nuestra mente, en nuestro corazón, sabiendo que Cristo debe tener el primer lugar en todo. Y aquí, hermanos, la pregunta, ¿yo como cristiano le estoy poniendo a Cristo en primer lugar en mi vida? ¿O hay hay alguien, alguna cosa, alguna actividad, alguna persona que ocupe ese lugar? Porque Cristo mandó, hermanos, que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Que amemos a Dios, hermanos, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Es el primer mandamiento. Y debemos amar a Dios, debemos amar a Cristo, hermanos, de esa manera. Porque Cristo tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, tiene todo el señorío, tiene todo el principado, hermanos. Y su nombre, hermanos, es un nombre tan especial que no hay otro en quien podamos ser salvos. Dice aquí Lucas, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso si se habla de los lugares celestiales, son en Cristo. Si se habla de salvación, es a través de Cristo. Si se habla de resurrección, es en Cristo. Si se habla de poder, es en Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en el verso número 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas, hermanos, que existen, que hay, creadas, visibles e invisibles, están bajo el trono, bajo el dominio, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que el mismo Señor Jesucristo nos menciona ya en Mateo 28, en el verso 18. Antes de dar la gran comisión y mandar a los apóstoles a que prediquen, a que enseñen el evangelio, a que prediquen a toda criatura, y una vez que les enseñen, los bauticen a todo aquel que crea. Dice Mateo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la potestad? La palabra potestad, hermanos, es sinónimo de autoridad. Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso la importancia de Filipenses 2, hermanos, haya pues en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando estaba siendo crucificado, hermanos, no descendió de la cruz, no porque no pudiera, porque Cristo tiene todo el poder. Mismo Señor Jesucristo mencionó, se puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles para que vengan, y para que me ayuden, y para que me socorran, y para que estén aquí conmigo, pero no lo hago, porque Cristo se mostró humilde. Porque Cristo venía con el propósito, hermanos, de salvarnos a todos nosotros,
a los hermanos en Éfeso y también a nosotros, la iglesia del siglo actual. Pero hermanos, ahora Cristo está como cabeza, está como autoridad, es el que manda, el que gobierna, el que dirige todas las cosas dentro de la iglesia, que es su cuerpo. Pablo lo mencionó así en Colosenses 2, en el verso 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, cuando nosotros entendamos que Cristo es el único que tiene el poder dentro de la iglesia, nuestra mente va a cambiar, nuestra obediencia va a cambiar, nuestro sentir al respecto de las cosas de Dios va a cambiar o debe de cambiar, porque ahora dice Pablo acá en Colosenses que nosotros estamos completos y estamos en Cristo, no nos hace falta nada. Pero muchas veces nos afanamos por las cosas que nos hacen falta y dejamos de lado lo principal, que es la voluntad de Dios, que es estar sujetos a la iglesia, que es su cuerpo. Por eso Cristo tiene toda la autoridad. Y hermanos, la iglesia local, nosotros como iglesia necesitamos ser aquí, hermanos, 3 cosas que les voy a mencionar a continuación. Necesitamos ser una expresión visible del poder de Dios. Necesitamos ser una expresión visible de la presencia de Dios, hermanos. Y necesitamos ser una expresión visible del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Somos embajadores de Dios, hermanos. Somos embajadores de Cristo. Cristo nos está representando ante el Padre allá en el cielo, a la diestra, en la majestad de Dios. Cristo, hermanos, está ocupando ese lugar y está preparando un lugar para todos y cada uno de nosotros, si guardamos sus mandamientos. Pero nosotros, hermanos, estando aquí en la tierra, tenemos que entender que toda la potestad la tiene Cristo, porque toda la autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y si nosotros queremos estar completos, hermanos, sin que nos haga falta nada, ninguna de las bendiciones espirituales, tenemos que reflejar el poder de Dios aquí, hermanos, en esta tierra. Tenemos que ser una expresión de la presencia de Dios, de Cristo aquí en esta tierra, en este mundo. Ser la luz, hermanos, ser la sal. Pablo lo mencionó ahí en ese capítulo 2 de Filipenses, ser luminares en el mundo. Y verdaderamente, hermanos, comportarnos como cristianos, una expresión visible de quién es Cristo. Por eso, hermanos, entonamos, quiero seguir las pisadas del Maestro, y no seguimos, hermanos, las pisadas de Cristo. Necesitamos enfocarnos, hermanos, retomar nuestro cristianismo, así como el apóstol Pablo envía esta carta para los hermanos de Éfeso, que retomaran con todo su amor, con todas sus fuerzas, con todo el poder que tiene Dios, el cristianismo que ellos habían decidido aceptar y seguir a Cristo. Ahora en ese verso número 23, hablando acerca de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando Pablo dice, hermanos, habla acerca de la iglesia, mismo Pablo lo mencionó en Colosenses 1:18, si él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros, hermanos, como iglesia de Cristo, como iglesia del Señor, hermanos, tenemos que hacer la labor de representar a Cristo aquí. Tenemos que hacer la labor que hicieron los apóstoles, esa gran comisión que también fue dada para nosotros, la labor de obedecer su palabra, la labor de marcar la diferencia, hermanos. Porque dice aquí Pablo en Colosenses, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque el poder de Dios operó en él resucitándole. Dice, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo, hermanos, Cristo tenga el primer lugar. Ahora nosotros somos su cuerpo, hermanos. Ahora nosotros debemos de ser la plenitud de aquel que lo llena en todo. Ahora como iglesia, hermanos, tenemos la labor de llenar todo el mundo, hermanos, de la palabra de Dios, de llenar todo el mundo, hermanos, de la plenitud de Cristo. Y para agradar y honrar a Dios, hermanos, una congregación debe funcionar mediante el poder que Cristo nos da. Para poder operar, hermanos, mediante el poder de Dios, una iglesia debe funcionar como un cuerpo. Y esa es la labor, hermanos, que tenemos que hacer, que todos y cada uno de nosotros, no depende solamente de un solo hermano, no depende solamente del predicador.
Para que una iglesia funcione, hermanos, habla de que cada miembro tiene una función, de que cada miembro tiene una actividad en particular. Y si usted, hermano, hermana, como miembro de la iglesia, deja de hacer su labor como cristiano, no podemos avanzar como iglesia. Es por eso que se invita, hermanos, sermón tras sermón, clase tras clase, y cada vez que hay oportunidad se anima a trabajar, se anima a involucrarse, porque debemos de funcionar, hermanos, como un cuerpo. Para funcionar, hermanos, de la misma forma que un cuerpo, una iglesia debe darle la más alta prioridad a la vida corporal, a la plenitud de Cristo, a la voluntad de Dios. Y necesitamos nosotros, hermanos, entender lo que el apóstol Pablo escribe para los hermanos en Éfeso, que es la voluntad de Dios para nosotros. Es un hermoso capítulo, hermanos, donde el apóstol Pablo nos va a decir todo lo que significa, hermanos, ser bendecido por Dios, esas bendiciones espirituales. Pero, hermanos, si nosotros no entendemos, no pretendamos nosotros querer estar en la presencia de Dios. Necesitamos nosotros cambiar, hermanos, nuestra mentalidad y esforzarnos como cristianos. De aquí en adelante, hermanos, ahora el apóstol Pablo va a continuar en el capítulo 2, diciéndonos cuál era nuestra condición antes de estar en Cristo. Y que si no cambiamos, hermanos, esa condición en el capítulo 2, no vamos a alcanzar la herencia, hermanos, de la cual se habla en la palabra de Dios, que está preparada para nosotros. Les agradezco, hermanos, su tiempo, les agradezco su atención, que Dios los bendiga, y espero que esta clase, hermanos, nos dé ánimo, nos dé la fortaleza para esforzarnos y seguir adelante como iglesia de Cristo, como iglesia del Señor. Dejemos que el poder de Dios, hermanos, obra en nosotros. Dios les bendiga, y si Dios nos da la oportunidad, la próxima semana estamos continuando con el capítulo número 2 de Efesios. Hasta pronto, hermanos. Dios les bendiga.